Hola amigos de Radio San Carlos y de su programa Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado, está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Mauricio Orozco con los controles y Wendy Cibaja, le damos la bienvenida un miércoles más. Síganos por la 1430 AM Radio San Carlos, por las páginas de Facebook, por Spotify y en Facebook por Vivir para Existir y Radio San Carlos. Hoy miércoles, en la semana de la prevención del suicidio no podíamos dejar pasar esta semana de prevención y para ello tenemos un invitado, ya no es un invitado, ya es de la casa, ya lo hemos tenido en varias ocasiones, a el psicólogo Gabriel Molina González del Servicio de Psicología de Lina de la Unidad Regional Huetar Norte. Gabriel, bienvenido, buenas tardes y qué dicha tenerlo de nuevo otra vez en Vivir para Existir. Buenas tardes, Wendy. Para mí es un honor estar aquí de nuevo y le agradezco de la manera más atenta su invitación. Gracias. Y es que, esta semana estamos en la semana de prevención del suicidio. Fuera de cámaras hablábamos de que es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y que no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Porque son muchos los puntos importantes que hay que tratar. Pero hoy en sí vamos a ver la otra cara del suicidio, ¿verdad? Los sobrevivientes. Porque, normalmente o comúnmente se habla de qué es en sí, ¿verdad? El suicidio y algunos indicadores, pero no vemos esa otra cara en la moneda, como bien lo decía el tema. Entonces, ¿por qué ese título, ¿verdad? De la otra cara del suicidio, los sobrevivientes. Tiene ese título porque es muy importante ver esa otra cara, ¿verdad? El suicidio de una persona siempre lo he considerado una tragedia humana, ¿verdad? Eh, Evidentemente, pues en la mente de la persona suicida, ¿verdad? Cuando logra completar el suicidio, desde la percepción de esta persona, quizá el suicidio fue la salida a su sufrimiento, pero desgraciadamente queda la otra parte, Wendy. Queda la otra parte de los seres queridos de esta persona que desgraciadamente se suicida, ¿verdad? Eh, Fallece, ¿verdad? A causa de un suicidio y precisamente todas estas personas son las que se llaman sobrevivientes de suicidio, ¿verdad? Prefiero llamarle pues personas sobrevivientes al fallecimiento de una persona, ¿verdad? Por suicidio. Estamos hablando, perdón, de familiares, amigos, en fin. Correcto, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que un suicidio puede darse en diferentes escenarios, ¿eh? Por ejemplo, puede darse en el contexto de una organización educativa o una organización laboral. Y las personas que tenían algún tipo de relación con la persona que fallece por suicidio deben ser también consideradas personas sobrevivientes. Es un tema indudablemente importante, ¿verdad? Y es también parte del abordaje integral del tema del suicidio, ¿verdad? No solo tiene que ver con la persona en riesgo suicida, sino también tiene que ver con las personas que sobreviven al fallecimiento de una persona por suicidio. Y cuando hablamos de abordaje y escenarios, el abordaje va a variar de acuerdo al escenario también. Es correcto, ¿verdad? Porque tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Como uno de los aspectos, las circunstancias que rodearon el fallecimiento de una persona por suicidio, ¿verdad? Así que pues existen muchas diferencias individuales que hay que considerar en este tipo de situaciones, pero quiero recalcar que tanto es importante, ¿verdad? El abordaje de la persona en riesgo suicida como también las personas que sobreviven al fallecimiento de una persona por esta situación. Sí, porque cuando hablamos de sobrevivientes, tal vez
que es otro tema, ¿verdad? Pensamos en aquel que tuvo el intento, pero no lo logró concretar, gracias a Dios. Pero, ¿y por qué el familiar es sobreviviente? Tal vez sería una pregunta. ¿Por qué el compañero es sobreviviente? Porque tiene que ver con todas las personas que tenían algún tipo de relación con la persona que fallece por suicidio, ¿verdad? En este caso, el tema que nos toca hoy en este programa, estaríamos hablando de las personas que sobreviven al fallecimiento o muerte de una persona por suicidio. No vamos a estar hablando, en este caso, de las personas que sobreviven al intento, ¿verdad? O que sea, hace una persona. es eso, cómo llevar más allá del duelo que vive la persona. Una de las primeras cosas que hay que decir es que la experiencia que viven las personas que tenían alguna relación con la persona que fallece por suicidio es precisamente una experiencia de duelo, que yo prefiero denominarla un proceso. Okay. En realidad hoy existe una gran controversia si esta experiencia o proceso de duelo es diferente a los duelos por otro tipo de pérdidas, como por ejemplo el fallecimiento de una persona en un accidente violento, en un homicidio, o como resultado de una enfermedad crónica, o inclusive una situación imprevista, ¿no? Como pudiera ser un ataque al corazón, cuando no se tenía conocimiento de la misma, ¿verdad? En realidad, pues, aunque hay mucha controversia, lo que se ha encontrado es que, pues, la experiencia no es en sí tan diferente a otros tipos de duelos, sin embargo, tiene una serie de aspectos que son un desafío para la persona doliente o la persona que está en este proceso de duelo. Una de las cosas que definitivamente se han comprobado una y otra vez a través de muchos estudios de investigación es que lamentablemente las personas sobrevivientes de suicidio están expuestas al mismo estigma social que rodea a la persona, ¿verdad?, que fallece por suicidio, ¿verdad? Okay. Y este estigma se arrastra también a las personas que sobreviven al fallecimiento de la persona por suicidio, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Una especie de cadena. Y precisamente, pues, es este estigma social, muchas veces, pues, lamentablemente, entorpece, ¿verdad?, el proceso de duelo, ¿verdad?, de las personas sobrevivientes. Inclusive, pues, hace que este proceso sea más largo y más intenso, ¿verdad? ¿Qué pasa en esa experiencia o en ese proceso de duelo, verdad? Porque se conjuga una de sentimientos, dentro de ellos la culpabilidad, de tal vez no ver, perdón, de tal vez no ver ciertas señales, ciertos indicadores que pudieron ser como esas alertas de que esa persona estaba pasando por una situación difícil. Es correcto, Wendy. Las personas sobrevivientes tienen muchos desafíos en su proceso de duelo. Uno de ellos es lidiar con muchas emociones y sentimientos. Entre estas se pueden mencionar la culpa por quizá no haber podido evitar de alguna manera, ¿verdad?, que esa persona falleciera, ¿verdad? O inclusive por no haber evitado que falleciera tras haberla salvado de varios intentos, por ejemplo.
También se experimenta una emoción como la vergüenza, El que dirán. que es notable precisamente pues esa situación de que la persona sobreviviente no quiere, ¿verdad?, hablar de esto, ¿verdad? Y en realidad los casos que yo he visto, pues en la gran mayoría las personas lo han mantenido en secreto, ¿verdad? Y ha sido inclusive, ¿verdad?, algo muy difícil de comenzar a hablarlo en familia, ¿verdad? Y eso sucede porque eh, la pregunta de por qué pasó eso no solamente se lo hace la persona sobreviviente, sino que también se lo hace la familia, ¿verdad?, y las personas de la comunidad. Entonces, las personas que sobreviven reciben un mensaje no verbal de que por qué pasó el suicidio de X o Y persona, ¿verdad? ¿Por qué no se pudo evitar? ¿Por qué no se hizo algo? Y eso es precisamente lo que alimenta, ¿verdad?, muchas de las emociones y sentimientos que experimentan las personas sobrevivientes. Eh, También tomar en cuenta que algo absolutamente común y comprensible es que esta experiencia puede ser intensamente traumática, ¿verdad?, para las personas sobrevivientes, dependiendo de muchos aspectos. Evidentemente, ¿verdad?, estamos hablando de que resulta ser una pérdida extremadamente difícil, aunque no imposible de procesar, para aquellas personas que tenían una relación o un vínculo, ¿verdad?, muy profundo con la persona, ¿verdad?, eh, que falleció por suicidio. Gabriel, cuando hablamos de estos sobrevivientes, todos los casos son diferentes. Es correcto, ¿verdad? No podemos meter todos los casos en una misma caja, ¿verdad? Y el abordaje de estos casos tampoco es una receta, ¿verdad? Precisamente una de las cosas que deben tomar en cuenta tanto las personas profesionales que están interesadas en trabajar con estos casos, como aquellas personas voluntarias que quieren ayudar a personas que están en esta situación como sobrevivientes. Uno de los principios más importantes es aprender a respetar las diferencias individuales. En realidad, el duelo es un recorrido muy personal y es un proceso o un viaje o un recorrido eh, que siempre tiene que ver con las diferencias individuales. Su forma de hacer el duelo no va a ser igual a la mía, ¿verdad? Y en realidad, pues, la respuesta o la reacción de las personas ante una pérdida de este tipo, pues tiene que ver con muchísimas cosas. Como antes te decía, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la relación que esta persona tenía con la persona fallecida. Eh, Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, también si esta persona tiene una historia de pérdidas, si tiene una historia de otras situaciones que en su vida han resultado ser traumáticas, si tiene acceso a un sistema de apoyo o no, si ha tenido que lidiar con síntomas relacionados con su salud mental a lo largo de diferentes etapas de su vida, entre muchos otros aspectos que deben considerarse, ¿verdad? Creo que uno de los aspectos también que cuando se aborda el duelo o ese acompañamiento debe ser como el respeto a sus espacios, porque en muchas ocasiones he escuchado tal vez
voy a ponerte de ejemplo, ¿verdad? Mira, Gabriel, psicólogo, una persona que está acostumbrada, diríamos, a trabajar, a tratar estos temas y demás, y Dios quiere que no, pero pasa una situación y lo sentimos como más vulnerable que a otras personas. Entonces, no es una cuestión de cuánto esté yo informada o capacitada, ¿verdad? Sino de cómo lo vivimos cada uno desde nuestro interior, ¿verdad? Como decías bien, la relación que tengo con esa persona, los antecedentes. Muchas veces se dan sorpresas porque tal vez era una situación de una condición de enfermedades. Ujú. Por supuesto, son aspectos súper importantes que se deben tomar en cuenta, ¿verdad? Si uno va a tener un encuentro, ¿verdad? Eh, con una persona sobreviviente, ¿verdad? Ujú, Al fallecimiento de una persona por suicidio, ¿verdad? Eh, una de las cosas que nos sucede como personas, tanto como en el rol de profesionales que vamos a trabajar con este tipo de casos, ujú, como también las personas no profesionales, por ejemplo, familiares, o otras personas de la comunidad, compañeros de trabajo, eh, de escuela, de colegio, de universidad, por mencionar algunos escenarios donde se pueden dar este tipo de situaciones. ujú, Una de las cosas que nos sucede, y es comprensible, ¿verdad? Es que pues eh, nosotros estamos preocupados y nos sentimos ansiosos, ¿no? Por las personas que sobreviven a esta situación. ujú. Y en realidad nuestra primera reacción es querer ayudarles, ¿no? Querer hacer algo, ¿no? Eh, creo que nosotros tenemos que tener eh, conciencia. Es importante que seamos conscientes de que pues estos temas no es algo que a nosotros se nos enseña, ¿verdad? Como Ujú, parte de nuestra crianza, sino que es algo que aprendemos por ensayo y error, error. o también por la oportunidad que tenemos de capacitarnos en forma autodidacta, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que uno aprende es que hay que aprender a respetar, ¿no? Y a comprender, a entender que el duelo es un recorrido muy personal, ¿no? Es un viaje muy personal para cada quien, ¿no? Eh, pero creo que precisamente una de las formas eh, más útiles de ayudar muchas veces no es decir mucho, ¿verdad? Ujú, Pero precisamente eh, tal vez transmitirle a nivel verbal y no verbal a la persona de que eh, ella no es débil, no es loca, ¿verdad? Eh, y no es una enferma mental por vivir la situación que está viviendo, ¿verdad? O en otras palabras como despatologizar esta ujú. experiencia que está viviendo la persona, ¿verdad? Es una de las formas más útiles de ayudar porque definitivamente algo que hace mucho daño, ¿verdad? Es esa parte del estigma Ujú, que antes mencionaba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la persona sobreviviente se está sintiendo devastada, ¿verdad? Y al mismo tiempo recibe mensajes de que eh, en un año ella no debiera, ¿verdad? ujú. Sentirse devastada, ¿verdad? Esos mensajes Eh, realmente son eh, eh, mensajes muy destructivos para la persona, ¿verdad? Y que precisamente, ¿verdad? Eh, le obstaculiza, ¿verdad? Realizar su proceso de duelo, ¿verdad? Tal vez yo quisiera que partiéramos ahora que hablar de cómo apoyar, ¿verdad? Sin estigmatizar, porque ubiquémonos desde el momento en que se da la noticia, ¿verdad? Porque también, bueno, es impactante para todos y existe esa curiosidad, ¿qué fue lo que pasó?
en primera instancia, ¿verdad? Entonces, en el evento, digamos, del funeral como tal, de la vela, como le llaman, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? No sé cómo llegar, no sé si solo abrazar, ponerle la mano en el hombro, si estoy en la obligación de decirle algo y si es así, qué palabras, porque es un momento obviamente donde no hay nada que lo reconforte, ¿verdad? Entonces, empezar como por ahí, porque también a veces por esa curiosidad siento yo que revictimizamos, ¿verdad? Y entonces constantemente, si no es la persona en sí contando cómo fue todo el episodio, escuchás a tu alrededor todo el mundo hablando sobre lo mismo. Parte del estigma social que rodea esta situación es precisamente el morbo que se produce entre las personas de saber qué fue lo que pasó, ¿no? Y desafortunadamente olvidamos que esto es una forma de revictimización para la persona sobreviviente, ¿verdad? En realidad lo primero que tenemos que aprender a decir es qué no decir, ¿no? No importa reconocer que no sabemos qué decir. Yo creo que es mejor ser sinceros y honestos y decir, yo no sé qué decir, pero estoy aquí para lo que necesites. Y de verdad estar ahí en presencia. Creo que pues estas son las actitudes que ayudan a, a que nosotros podamos hacer contacto con las personas sobrevivientes. Eso es muy importante, ¿verdad? Y no lo vamos a lograr nunca si somos parte de ese morbo social que rodea estas situaciones, porque lo vemos ya en situaciones reales. Vos y yo sabemos que esto es lo que pasa, ¿verdad? Y es algo que precisamente pues se vuelve muy doloroso y hasta traumático, ¿verdad? Para las personas sobrevivientes. Y tampoco pues no podemos dejar de lado que no solamente es el momento del funeral, ahí no se acaba el duelo de la persona, ¿verdad? Sino que inicia cuando todo el mundo se ha ido. Sí, porque esa parte es muy importante. En el momento sobra las personas, sobra las palabras, donde te dicen te vamos a apoyar, aquí estamos y todo, ¿verdad? Pero es una cuestión de días y como arte de magia desaparecen también y caemos a una cruda realidad, ¿verdad? Que es enfrentarme ya a lo que hay que vivir. Y ahí es donde realmente inicia. Entonces, ¿qué hacer? O cómo, porque también, o sea, dentro de la misma familia, que es un gran apoyo, unos dan fortaleza a otros, no es que no lo vivan, pero dan fortaleza más, tal vez si es la mamá, el papá, el hermano, en fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer a partir de ese momento? Actitudes fundamentales si nosotros queremos acercarnos a las personas sobrevivientes son el respeto, la compasión, la empatía, la presencia. Son actitudes fundamentales para acercarse a estas personas. Y yo creo que lo más importante es que nosotros pues aprendamos a escuchar las necesidades que tiene la persona sobreviviente, ¿verdad? Y la manera de hacerlo es preguntar con respeto y contacto, ¿verdad? ¿Qué necesita esa persona, ¿verdad? Me pongo pues en el lugar de las personas que tienen el deseo, ¿verdad? de ayudar. Una de las cosas que pasa es que uno se puede preguntar, ¿será algo malo si yo toco ese tema? Eso es algo de lo que uno se pregunta, ¿verdad? Pero
no hay manera de descubrir qué necesita la persona si no tocamos este tema, ¿verdad? En realidad, pues muchas veces lo que sucede, ¿verdad? Es que si nos acercamos con las actitudes que mencionaba antes, en realidad, pues la persona sobreviviente, ¿verdad? Eso es lo que necesita, ¿verdad? En realidad, pues reacciona muy mal ante otro tipo de palabras y acciones que son inoportunas, pero si nosotros nos acercamos en esta forma, ¿verdad? Podemos ayudar mucho, ¿verdad? A veces no se necesita decir demasiado, ¿verdad? Sino más bien pues hablar a través de acciones que muchas veces dicen más que 1000 palabras. Ujú. Y algo muy importante también creo yo, la validación de las emociones, ¿verdad? A Porque, eso iba, ¿verdad? ajá, Me quitaste la palabra de la boca, ¿verdad? Algo fundamental para las personas sobrevivientes es sentir que se le valida su experiencia, ¿verdad? De ujú, duelo, ¿verdad? Y de nuevo, ¿verdad? Recalco, ¿verdad? La persona necesita sentir eh, que no está al borde de la locura, ¿verdad? ujú, Por ujú, experimentar lo que está experimentando, ¿verdad? ujú. Porque las personas pueden experimentar muchas cosas como parte de su proceso de duelo, ¿no? Inclusive como parte de ese proceso, ¿no? Puede experimentar diferentes síntomas que son parte Ok, de trastornos psiquiátricos y la persona puede decir, yo tengo un trastorno, pero es parte, ¿verdad? De la experiencia, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Eh, las personas sobrevivientes pueden tener ideación y planificación suicida, ¿verdad? ujú, Eh, Cuando ya eso sucede, pues las personas que trabajan con estas personas, me refiero a profesionales, pues deben aprender a valorar estos casos, porque no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que ponerle la etiqueta a esta persona de que ya se va a suicidar. ujú, ujú. Muchas veces la ideación, la planificación suicida tiene una función que es parte inclusive del proceso de duelo, ¿verdad? Ujú. Que está viviendo esta persona, ¿verdad? Pero pues por supuesto, ¿verdad? Son cosas a las que hay que poner atención y la persona profesional que trabaje con esta población debe aprender a hacer una evaluación cuidadosa, Ujú. ¿verdad? Eh, pero retomando el tema de las personas que quieren ayudar, pues precisamente eh, en Costa Rica, afortunadamente, pues sí existen algunos grupos de apoyo, porque iba a Ajá, mencionar que una de las formas más efectivas, eh, opciones más efectivas de ayuda que existen actualmente, pues son grupos de apoyo, ¿verdad? ujú. Formados por personas voluntarias que conocen del tema o inclusive pues por lo general por personas que son sobrevivientes. Ujú, que su testimonio. Correcto, ¿verdad? Y en realidad pues son grupos cuya ayuda es muy efectiva porque precisamente, ¿verdad? Le brindan validación a la persona de su Ujú. experiencia, ¿verdad? Y ayudan a reducir o extinguir inclusive pues todo el estigma, ¿verdad? Que rodea a la persona Sí, porque sobreviviente. a veces se da el caso de que, bueno, llorar es válido. Tómese su tiempo, desahógese, como echarse una carcajada, pegar cuatro gritos, como dice uno, ¿verdad? Y a veces queremos, más bien tratamos de que esa persona se contenga, y lo que hace es como guardar, reprimir. Eh, Algo importante aquí también que quisiera que abordáramos, porque tanto para las personas que están de apoyo como para la misma persona es qué hacer, en esos momentos donde se viene un recuerdo, donde tal vez había una práctica
diaria, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, la pareja, entonces desayunábamos todos los días juntos, ya es una actividad que no se va a hacer, estoy sola, entonces, porque también se da la cuestión del tiempo. En esos días tenemos un tiempo, si laboramos, entonces nos dan unos días para vivir ese duelo, entonces estoy sola en la casa, todavía cuando estás en la actividad laboral, pues estás ocupado, te distraes un poco, pero los primeros días se da como, es mucho y, en un solo momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividades puedo empezar a hacer o no sé? Bueno, no hay una receta que sea perfecta, No hay ¿verdad? un ABC. Muchas personas también han leído en forma autodidacta que existen muchas tareas que necesitan afrontar las personas que están en duelo, ¿verdad? Pero no debemos ver este proceso como algo cuadrado, ¿verdad? Nosotros no debemos olvidar que el duelo es un recorrido, un viaje o un proceso que depende o es afectado mucho por las diferencias individuales, ¿no? Pero indudablemente pues hay tareas y desafíos que afrontan las personas que están en duelo, ¿verdad? Y no es una excepción las personas que sobreviven al fallecimiento de una persona por suicidio, ¿verdad? Eh, Creo que la tarea más importante, ¿verdad? De estas personas es, es aprender a incorporar a su historia de vida, ¿verdad? Esta experiencia de pérdida, ¿verdad? Es algo que se lleva un proceso y un viaje, ¿verdad? Para aprender a comprender, ¿verdad? Y para aprender a aceptar, ¿verdad? Yo no diría que el objetivo, la tarea sería superar o sobreponerse a esto, ¿verdad? Porque es un dolor que está ahí como parte de mi historia de vida, ¿verdad? Precisamente pues el duelo, ¿verdad? Es este proceso o recorrido de aprender a incorporar esa experiencia en mi historia de vida, ¿verdad? Y creo que pues eh, lo primero, digamos, es aprender a reconocer y validar lo que yo siento, ¿verdad? Eso es algo que no necesariamente uno lo puede hacer solo, ¿verdad? Aunque hay muchas personas sobrevivientes que han experimentado este proceso, este recorrido o este viaje solitas, ¿no? Y lo han hecho así, ¿no? A Y poco veces, a poco pues han retomado, ¿verdad? Su vida, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Con la experiencia de esta pérdida, ¿verdad? Y todo lo que conlleva, ¿verdad? Y, pero en la gran mayoría de los casos puede ser muy útil que nosotros nos abramos a recibir ayuda. hay grupos, bueno, de apoyo, ¿verdad? Me decías, de personas que ya han vivido esa experiencia. No sé si se dan casos, porque tal vez es una de las preguntas que se hacen las personas, es, lleva un proceso y salgo adelante, que dice uno, ¿verdad? ¿Puede uno volver a recaer en ese momento de... Por supuesto, ¿verdad? Eso es una experiencia común de las personas sobrevivientes. Por eso decía, ¿verdad? Que considero que definir un objetivo relacionado con superar en realidad pues es poco realista, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es como si usted tratara de borrar un dolor inmenso, ¿verdad? Que usted siente por haber perdido, por ejemplo, a su hijo, a su pareja, a un hermano, ¿verdad? Estamos hablando de que es una persona que usted amaba, ¿verdad?
me estoy refiriendo, digamos, Familiares. a la mayoría de los casos, Ujú, porque pueden haber circunstancias diferentes. Puede no ser el caso de que fuera una persona que usted amaba, sino que odiaba, ¿verdad? ujú, Por eso, pues, hay muchos casos diferentes, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Cuando un ser querido, un ser amado, ¿verdad? Fallece por suicidio, ¿verdad? Es imposible pretender que nosotros hiciéramos de cuenta de que eso no pasó. ujú, El duelo, precisamente, es el proceso donde nosotros aprendemos a reconocer todo esto. Sí, es un proceso que podemos experimentarlo solos, ¿no? Pero siempre he pensado que si hay otras personas que nos acompañen en el proceso, pues sería lo idóneo. mucho mejor. Ujú, Eh, Antes pues me preguntaba sobre qué hacer, y hablaba pues de la importancia de incorporar esta experiencia de pérdida, ¿verdad? Como parte de nuestra historia de vida, ¿verdad? Pero hay otras tareas y desafíos pendientes, como es pues eh, abordar pues todo el tema de la culpa, ¿verdad? ujú. Eh, Eso muchas veces lo logramos siendo parte de algún grupo, ¿verdad? Estamos hablando, digamos, de eh, apoyo a nivel grupal, o también eh, tenemos la oportunidad de recibirlo a nivel individual, ya en un proceso de psicoterapia, ¿verdad? Ujú. Cuando hablamos de culpa, bueno, se dan casos donde, ¿por qué no vi las señales? ¿Verdad? Pero también está la culpa de, tal vez yo me ubico tal vez en un centro educativo, donde actualmente vivimos un gran reto que en cuanto a esto del bullying, ¿verdad? Y, y ha pasado en diferentes instituciones y tal vez yo fui una de esas personas que orilló a esa persona a suicidarse, ¿verdad? A fallecer. Y entonces por mis acciones, ¿verdad? Por ser. Entonces, también cuando hablamos de culpa hay muchas aristas que habría que abordar y, y, y se vive diferente también. Así es, como dices, son muchos aspectos, pero indudablemente es un tema muy importante, ¿verdad? Ujú, Como parte de todo este proceso de duelo, ¿verdad? Eh, una de las cosas que se aprende en esta área, ¿verdad? Es que es muy difícil predecir, es prácticamente imposible predecir cuál persona se va ujú, a suicidar. Es muy difícil por más capacitación en señales o factores de riesgo que nosotros podamos aprender. ujú, Y es algo que tenemos que aprender a verlo de esa manera, ¿verdad? ujú, ujú. Es muy difícil predecir quién va a fallecer por suicidio, ¿verdad? Eh, y pues algo que se aprende en el proceso, ¿verdad? Es que no hay un culpable o responsable, ¿verdad? Eh, Aprender a comprender eso es muy liberador, precisamente, ¿verdad? De este tema de la culpa, ¿verdad? Gabriel, si analizamos la estadística de suicidio, en los últimos años ha incrementado muchísimo. Y en la etapa adolescente y bueno, y adulta también. Eh, ¿Cuáles podríamos mencionar que sean los mayores retos que tiene Costa Rica? Bueno, es una pregunta que voy a contestarla muy directamente, ¿verdad? En Costa Rica debemos reconocer que se están haciendo esfuerzos importantes. Ujú, Recientemente, a través de esfuerzos que se está haciendo a nivel del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social y otras organizaciones a nivel público,
y privado, ¿verdad? Creo que en este sentido, uno de los retos y desafíos es fortalecer un sistema de atención y seguimiento. Uno quisiera que pudieran desarrollarse más iniciativas de grupos de apoyo, por ejemplo, a personas sobrevivientes. En estos momentos, pues somos testigos de un avance, ¿verdad? Porque creo que cada año que pasa, ¿verdad? Hay más iniciativas. En septiembre, ¿verdad? Considerado el mes de la prevención del suicidio, hay muchas iniciativas para sensibilizar a la población costarricense, ¿verdad? Y vemos pues muchos webinars, talleres y charlas dirigidos al público en general. Pero existe esta necesidad, ¿verdad? De que haya más iniciativas, en este caso, ¿verdad? No solo para las personas que están en riesgo suicida, ¿verdad? Sino para las personas que sobreviven a una situación de este tipo, ¿verdad? En realidad, actualmente, pues los grupos de apoyo son pocos, y también otra necesidad muy fuerte que existe, ¿verdad? Es la necesidad de capacitación especializada, ¿verdad? Porque los profesionales en su mayoría no tienen capacitación especializada en este tipo de temas, y no necesariamente tienen acceso a los recursos de capacitación, pero es muy importante, ¿verdad? Que las personas profesionales que trabajan con personas y su trabajo tiene que ver o tiene relación con la salud mental, puedan capacitarse en estos temas, porque indudablemente pues son temas especializados que requieren de una capacitación adicional. Entonces, por ahí van los retos y desafíos. Se han hecho esfuerzos muy importantes, pero tenemos que seguir en esa misma dirección, de seguir realizando esfuerzos de trabajo precisamente por fortalecer las redes de atención y seguimiento, ¿verdad? Se dan muchos casos precisamente de recibimos noticias de un suicidio, ¿verdad? En X o Y lugar, y uno se pregunta, ¿y qué pasa con las personas sobrevivientes? ¿Habrá alguien que les brinde atención y seguimiento? Por eso quería agregar que como familia necesitamos aprender a reconocer que cuando esto sucede, necesitamos aprender a reconocer y aceptar que quizás es muy posible que no podamos solos, y que necesitemos ayuda. Debemos aprender a reconocer y aceptar que esto no tiene nada de malo, y que no es una señal de debilidad, porque pues todavía muchas personas sobrevivientes lidian con su propia experiencia en soledad. Y en un escenario absolutamente privado, donde nadie se imagina lo que viven. Entonces, pues el primer paso, bueno, es reconocer cuando yo no puedo solo, ¿verdad? ¿A dónde podemos recurrir? Tal vez porque muchas veces, bueno, tal vez no sé yo, pero puedo ser intermediaria, ¿verdad? Para ayudarle, para apoyar a una persona y buscar esas ayudas. Como les decía, pues actualmente el ministerio ha desarrollado el sistema de las instancias locales de atención inmediata, ¿verdad? A situaciones de suicidio, ¿verdad? Las ILAIS, y también pues a nivel regional
las IRAIs, y pienso pues que es una primera instancia, ¿verdad? Con las cuales hay que hacer contacto, ¿verdad? Ahí hay posibilidades de recibir atención y seguimiento, ¿verdad? Inclusive pues también hay posibilidad de ser referidos a otras organizaciones públicas como la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿no? Pero sabemos que una realidad es que pues servicios no abundan, ¿no? Y por eso hablaba de que esto es un reto, ¿verdad? Y desafío, ¿verdad? Que desarrollemos pues servicios que ojalá sean gratuitos, ¿no? Y que puedan llegar a las personas, ¿no? También pues está la posibilidad de utilizar pues diferentes líneas de atención que se han puesto para ser disponibles al público en general, como líneas telefónicas que ha habilitado el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, ¿no? Y también pues en redes sociales podemos informarnos de organizaciones no gubernamentales que trabajan también con personas sobrevivientes. Ahora que usted tocaba el tema de esos grupos que se necesitan de apoyo, ¿verdad? Y ojalá que inclusive profesionales en diferentes áreas puedan ayudar ahí. Es un llamado también al profesional, ¿verdad? A dar ese granito de arena, diríamos. Ahora con la pandemia siento yo que a nivel de Caja Costarricense del Seguro Social y Ministerio de Salud hubo una sobrecarga, ¿verdad? Hablábamos mucho de la salud mental y inclusive tuvimos, recuerdo a la doctora Karina Alfaro, ¿verdad? Hablándonos de salud mental y, y una de las preguntas que yo le hacía era, ¿y quién los atiende a ustedes? Porque había una sobrecarga, ¿verdad? De atención y con los compañeros de la red de violencia y demás, uno todavía los escucha, ¿verdad? De que hay una saturación de atenciones a nivel del Ministerio de Salud y de Caja Costarricense de Seguro Social y qué tan vulnerables nos vuelve esto, porque se saturan los servicios. Es una realidad. La demanda sobrepasa con mucho a la oferta. Por eso es importante que más profesionales tomen la iniciativa de capacitarse, e inclusive pues tener otro tipo de iniciativas dirigidas a la atención y seguimiento de poblaciones especiales, como serían las personas sobrevivientes al fallecimiento de personas por suicidio. Es una gran necesidad. Gabriel, a nivel local de la zona norte, podríamos encontrar tal vez como, no sé, en alguna institución un censo. ¿Tendrá un censo de cuántas? Ni idea. Actualmente creo que no es posible encontrar datos que sean sistemáticos, con la excepción de los datos que puedan manejar organizaciones que recolectan estos datos. Podrían ser, digamos, organizaciones a nivel judicial o organizaciones de salud, como el Ministerio de Salud o la Caja, ¿verdad? Pero creo pues que esa es otra parte importante, ¿verdad? De hacer investigación, y es parte pues de los retos y desafíos que se tienen, ¿no? Ahí se van sumando. Se van sumando, ¿verdad? Hay mucho por hacer, ¿no? Y por eso pues es que hay muchos profesionales pues que estamos involucrados en este tipo de iniciativas, ¿no? Y una de las formas de hacerlo, bueno, es a través de todos los medios de comunicación, en este caso, bueno, programas de radio, por ejemplo. Septiembre es el mes de amarillo. Se ha tenido amarillo en prevención del suicidio.
hablamos de prevención. Tal vez una de las preguntas que usted que está en casita o que nos va escuchando de camino, se dice, ¿cómo yo puedo prevenir el suicidio? Bueno, ese es todo un tema, ¿verdad? Pienso que eh, como personas civiles, nuestra responsabilidad, y eso es algo que están haciendo las personas, pues creo que hoy existe una mayor conciencia, ¿verdad? Sobre este tipo de temas, y muchas personas ya se están informando, ¿verdad? Muchas personas ya están informadas, y se siguen informando, ¿verdad? Entre más acceso a información tengamos, pues indudablemente, ¿verdad? Podemos encontrar más recursos, ¿no? Para prevenir, eh, y una desgracia humana, ¿verdad? Como lo considero que es obviamente, pues el suicidio, ¿verdad? Y pues prevención tiene que ver con muchísimas acciones. Y creo que pues una de las cosas más importantes es que nosotros, que todavía desgraciadamente yo lo veo mucho, ¿verdad? Es que nosotros pues seamos aliados, en hacer un cambio cultural para que la salud mental no sea un tema estigmatizado, ¿verdad? Ajá. Desgraciadamente todavía lo es, ¿no? Ujú. Y eso pues es un gran obstáculo para la prevención de este tipo de situaciones que estamos hablando, ¿verdad? Y debemos ser como más empáticos respetar porque nadie está exento. Es una realidad, nadie está exento de. Así es, así es. Nadie está exento, ¿verdad? Y como decía, ¿verdad? Todavía pues es un tema lleno de muchos estigmas y tabúes. Y es una lástima porque pues estamos expuestos a mucha información, pero lamentablemente todavía eh, es un tema, ¿verdad? Sobre el cual se guarda mucho silencio, ¿verdad? Ujú. Y la forma de hablar muchas veces me da gracia porque uno lo ve, ¿verdad? Es a través de cuchicheos, ¿no? Ujú. Por utilizar una palabra muy tica, ¿verdad? Eh, y es una lástima porque pues es una necesidad que nos abramos a este tema, ¿verdad? La salud mental es algo de todos los días. Ujú. Vamos a saludar a Elieta Araya, dice excelente tema, gracias por exponerlo. Doña Marilena Araya dice excelente, muy bien. Oscar Mario Rodríguez, saludos y bendiciones, jóvenes. Margarita Castillo, excelente tema, saludos y bendiciones para ambos. Eh, el suicidio, la otra cara, los sobrevivientes. Un tema del que nadie está exento, un tema, como diríamos popularmente, estamos en pañales, hay mucho que trabajar, hay mucho que abordar, debemos de trabajar, dejar las estigmatizaciones, debemos de buscar más ayudas, ser más también intermediarios, ¿verdad? Esos centros de apoyo de muchas personas que son testimonio para otras. Hay mucho, sin duda, es un gran reto que tiene Costa Rica, es un gran desafío. Las estadísticas hablan por sí solas, no lo dice Gabriel, no lo dice Wendy, nadie se lo está inventando. Las estadísticas, los titulares en los medios de comunicación día a día nos están dando una alerta de tantos casos que se dan. No hay edad, porque no hay edad. Hay mucho por trabajar.
Y para trabajar lo que ocupamos es que nosotros nos unamos y empecemos con pequeñas acciones a hacer la diferencia. Antes ponía el ejemplo desde un centro educativo, ¿verdad? Hay que trabajar muchísimo para la prevención del bullying, que es uno de los temas que nos está llevando mucho al suicidio en jóvenes. ¿Por qué la otra cara del suicidio? Bueno, sin duda alguna, el recorrido, como bien lo dijo Gabriel, del duelo, el proceso del duelo, cada uno lo lleva y no hay un ABC, no hay un paso a paso. Entonces, creo que es un tema que tenemos en otro programa tal vez que continuar, ¿verdad? Porque si hay varios aspectos que debemos trabajar, abordar. Y lo más importante aquí, Gabriel, nadie está solo. Tendemos a pensar eh, que eso es así, ¿verdad? Eh, cuando estamos ahí, ¿verdad? Metidos en este tipo de experiencias. Por eso yo decía que, insisto, por muchos casos que yo he visto, para muchas personas es difícil dar el paso, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender a reconocer con humildad cuando no puede solo, ¿verdad? Cuando uno está sintiendo que no puede solo, ¿verdad? Es la señal que te dice que quizá debas considerar, ¿no?, unirte a otros, o abrirte, ¿verdad?, a que otros puedan ser parte, ¿verdad?, de este proceso, ¿verdad? Como decía, ¿verdad?, el duelo, ¿verdad?, es un proceso que muchas personas viven solas, ¿no?, pero si puede ser en compañía, ¿verdad?, puede resultar mucho mejor, ¿no?, tal y como lo dice, ¿verdad?, la experiencia, ¿verdad?, de muchas personas que han tomado la decisión de abrirse, ¿verdad?, a recibir ayuda. Otra cosa que también quería decir es que eh, no es algo extraño también, y ya me estoy metiendo pues en otro tema de que muchas personas sobrevivientes del suicidio, ¿verdad?, que atraviesan este proceso de duelo, ¿verdad?, otra cosa que les llega a suceder que es positivo, ¿verdad?, es que experimentan eh, algo que se llama crecimiento postraumático, ¿verdad?, y es precisamente pues una experiencia positiva de crecimiento personal a partir de algo que inicialmente parecía algo imposible, ¿verdad?, de que yo pudiera salir adelante, ¿verdad? Por eso, pues, muchas personas sobrevivientes terminan siendo parte de iniciativas con el objetivo, ¿verdad?, de ayudar a otras personas, y se vuelven personas que participan en acciones de activismo, ¿verdad? Motivadores, sí. Eso nos dice, pues, que también eh, hay una experiencia que puede ser de crecimiento cuando se atraviesa por este proceso, ¿verdad? Insisto, ¿verdad?, es un proceso que tiene desafíos particulares, como algunos de los que hemos hablado, ¿verdad?, en este programa, ¿verdad? Y cuando nosotros experimentamos dificultades para hacerle frente a estos desafíos, es hora de entonces abrirnos a considerar la posibilidad de recibir ayuda. No vamos a ser jamás personas débiles por considerar eso, ¿no? Y lo digo porque yo sé que hay personas que han pasado por esta experiencia y quizá puedan llegar a ver este programa. Okay. Él es Gabriel Molina González, psicólogo del Instituto Nacional de Aprendizaje Regional, Región Huetar Norte. Agradecerte, Gabriel, por acompañarnos el día de hoy, por abordar este tema tan importante. Siempre hemos sabido que muchas personas
lo siguen en vivo y muchos después, ¿verdad? Entonces es importante y cualquier consulta que tengan pueden hacérnosla llegar también por el Messenger de la página y estaremos dándole respuesta o siendo ese enlace, ¿verdad? Con los profesionales o las instituciones de las que usted requiera. El suicidio, la otra cara, los sobrevivientes. Agradecerles a todos por seguirnos y los esperamos el otro miércoles con otro programa, con otro tema, otro invitado y que Dios me los acompañe. Muchas gracias.